Muy buenos días. En el día de hoy me encuentro con mi compañera Marjorie Vergara y Yvonne Totica para realizar una exposición sobre la cátedra de la inclusiva. Vamos a hablar sobre la discapacidad. Nosotros somos licenciadas del quinto semestre de Pedagogía Infantil en la Universidad del Caribe, SECAR. A continuación, mi compañera Marjorie va a exponer sobre qué es la discapacidad. Muy buenos días. Pues la discapacidad es una condición de deficiencia tanto física, sensorial, intelectual y mental. A continuación les habla mi compañera Ivonne Adriana Toquica Aguilar. No se le escucha. Compañera Ivonne, que Ivonne. disculpe, no se le está escuchando. Sí, ya. El trastorno del espectro autista o TEA. Esto no es como tal una discapacidad, sino más un trastorno del neurodesarrollo de aparición temprana. Las características es el déficit en la reciprocidad social y emocional, que oscila desde el acercamiento social inadecuado y errores en el seguimiento de una conversación. ¿Esto qué quiere decir? Que el niño o la niña no va a llevar una secuencia lógica, coherente y razonable de lo que está teniendo tema dentro de la conversación como tal. La falta de atención a partir del año y medio, aparentemente no escuchan, no se ha comprobado de una manera asertiva que el niño escuche o no escuche o simplemente evite tener alguna reacción en cuanto a lo que se le está diciendo. También tienen un déficit de conducta de comunicación no verbal empleado para la interacción, un déficit en el desarrollo, en los movimientos y la comprensión de relaciones. Me llamó mucho la atención en el proceso de la investigación que encontré las características en una mujer. Las características de la mujer son mucho más relevantes que las del hombre, porque según lo leído en Wikipedia, y lo voy a citar completo, es importante hacer una diferenciación entre la forma en que se presenta el TEA en una mujer. Un estudio realizado en el 2017 ha establecido que la proporción entre varones y mujer ya no sería de un 4,1, sino de un 3,1, y esto se debe a que los últimos años mejoraron las técnicas de detección del TEA. Las mujeres pueden tener mayor capacidad de camuflaje a los síntomas. Se ha evidenciado que las mujeres con TEA suelen presentar mayor capacidad social y comunicativa, una mayor capacidad en simbolismo y hacer amistades, menos estereotipados y comportamientos menos repetitivos que los hombres, al menos de una manera menos perceptible. Mejores índices de memoria, flexibilidad cognitiva y motivación. Entonces, se ve muy marcada la diferencia en cuanto al sexo femenino como al sexo masculino, porque se evidencia que las mujeres siguen teniendo la capacidad de camuflar de mejor forma este trastorno. Bueno, a continuación sigue la discapacidad intelectual. Esta discapacidad está limitada, tiene limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, que se manifiesta en las dificultades relacionadas con la comprensión, el proceso académico, social y el desarrollo de actividades cotidianas del cuidado del cuidado personal, perdón. ¿Qué quiere decir? Que esta discapacidad está más desarrollada para aquellas personas como los jóvenes estudiantes que se presentan a su vez en el desarrollo de la educación, ¿sí? Ahí es donde se ve la persona o el niño con esta discapacidad intelectual. A continuación, la discapacidad auditiva. Como la palabra lo dice, la discapacidad auditiva viene en el de los oídos. ¿Esto qué quiere decir? Que o sea, esta tiene dos tipos de pérdida que está generada en la pérdida del sonido, y también tiene que llevar la capacidad del habla, ¿sí? Conlleva mucho esto.
La discapacidad auditiva, como lo dice su palabra, es la que genera limitaciones significativas en percepción de los sonidos, como le dije anteriormente, en las dificultades del habla. Entonces hay que ver que esa discapacidad conlleva a eso, a la pérdida del oído y del habla. Vamos con la discapacidad visual. La discapacidad visual es la pérdida de la visión, ¿sí? Es cuando aquello ser humano, aquella persona ha perdido su vista y queda limitada bajo de esa gravedad. A continuación le doy la palabra a mi compañera que viene con la discapacidad sordoceguera. No se le escucha a la compañera. Ya. La sordoceguera es una discapacidad que resulta de la combinación de dos deficiencias sensoriales, que son la visual y la auditiva. En general, las personas que padecen el problema de comunicación único y necesidades especiales derivadas de la dificultad global perciben de manera global, generalizada y sensoromotora conocer y por tanto interesarse y desenvolverse dentro de su propio entorno. Ellas no se pueden tomar como una y una, no, son una sola. Cuando hablamos de sordoceguera no hacemos de dos discapacidades, estamos hablando de una que es la combinación de dos diferencias sensoromotoras. Aquí se incluye que ellas se presentan en una alteración auditiva visual parcial o total. En tal sentido, resulta de la combinación de dos tipos de déficits sensoriales y tiene como consecuencia dificultades en la comunicación, la orientación espacial, los movimientos y el acceso a la comunicación. La orientación especial, la movilidad y el acceso a la información. Casi siempre son muy delimitadas las posibilidades que una persona con sordoceguera tiene. ¿Por qué? Porque normalmente la persona sorda se puede, los demás nos podemos interrelacionar con ellos por medio del lenguaje de señas, pero con una persona que es sordociega no podemos, sino por tacto, por gusto. En la investigación decía que ellos desarrollan de una manera muy audaz todo lo que tiene que ver con el sentir, lo tacto, con el gusto, porque es como ellos interactúan, se interrelacionan con el entorno. Compañera, sigue. La discapacidad física en esta categoría es una de las heterogéneas que incluyen todas aquellas dificultades de movilidad. La discapacidad física es en la cual el ser humano, en este caso el niño, no desarrolla los procesos articulatorios para su libre movilidad. Se entiende por discapacidad física la pérdida parcial o total de la capacidad innata de un individuo, sea niño, niña o adulto, de realizar cualquier tipo de movimientos, lo cual causa una rigidez que el músculo de cierta forma desaparezca y se vuelva prácticamente, es muy evidente. ¿Por qué es muy evidente? Porque la persona que tiene una discapacidad física no es la misma bueno, ¿cómo se lo explico? Es más como tiene divisiones, ¿sí? La persona que es mutilada, donde retiran una parte de su organismo externo, sea un brazo, sea una pierna, sea un ojo, eso es una discapacidad física que no permite que la persona desarrolle sus actividades, pero hay una parte de la discapacidad donde es la falta del desarrollo de movimiento, lo cual provoca que se evidencie físicamente donde el niño o la niña tiene el bracito más delgadito, no cuenta con mucho músculo para poder desarrollar los movimientos adecuados o las actividades que requiere su diario vivir. La discapacidad psicosocial. Esta categoría abarca a todas las personas que representan diversos tipos de trastornos mentales, ansiedad, depresión, ira,
que alteran el modo significativo del desarrollo del ser humano. Tanto la historia de la discapacidad desde la perspectiva de las personas afectadas como las actitudes de la sociedad hacia ellos reconocen una larga trayectoria que va desde la eliminación y el aislamiento. Desafortunadamente, la sociedad en la que nosotros estamos no ha aprendido a que todos tenemos unas limitaciones, a que todos tenemos unas capacidades diferentes a los otros y que los niños, sobre todo, tienen que adaptarse a un mundo el cual su cuerpo no está de cierta forma desarrollando todos sus mecanismos para ello. Compañera Marjorie, continúe. Tiene el micrófono apagado. Ahora continuamos con el trastorno de voz y el habla. Dice que es una afección en la cual una persona puede tener problemas para crear o formar los sonidos del habla. En este caso, los niños. A veces hay niños que se le dificulta, se le hace difícil de comprender. Y los trastornos más comunes que se pueden padecer ahí son los trastornos articulatorios. Más que todo se da a veces en los niños con problemas de labio leporinos, la pérdida auditiva y los trastornos neurológicos. A continuación, seguimos con la discapacidad sistemática. Dice que se refiere a la condición de salud que impide que el niño o adolescente asista regularmente al aula de clase, incluyendo enfermedades crónicas y graves como por ejemplo la insuficiencia renal crónica. Terminan los distintos tipos de cáncer, como pueden ser cáncer de piel, el cáncer de leucemia. Estas son algunas enfermedades que a veces dan esa cuestión de discapacidad en alguno de los niños. Pues esto es todo. Gracias por habernos escuchado. Y no es tanto que a veces nosotros que vemos personas, que vemos niños con discapacidad y lo que hacemos es como que rechazarnos o hablar de pronto mal de esa persona y sin saber qué fue lo que pasó. No hay que excluirlos de la sociedad. Antes hay que incluirlos dentro de la sociedad. ¿Para qué? Para que ellos no se sientan excluidos más allá de lo que pueda pasar. Entonces, no sé qué irán a decir mis compañeras. Marjorie, como para globalizar en sí la discapacidad es aquella condición bajo la cual una persona presenta alguna deficiencia, sea física, intelectual, motriz o muchísimas otras, porque ni siquiera alcanzamos a abarcar ni la cuarta parte de lo que es discapacidad. Eso hace que nosotros como docentes tengamos el espacio y la dicha de enseñarle a las nuevas generaciones a que un niño o una niña con discapacidad no tiene menos derechos que ellos. Al contrario, que es una persona tan importante como cualquier otra dentro de todos los ámbitos sociales, culturales y emocionales. Enseñarle a nuestros niños que una persona con una discapacidad puede llegar hasta más allá del mismo cielo, porque para ellos el límite no es su discapacidad. Así es. Así es, compañera. Bueno, gracias a todas por sacar un poquito de su tiempo para exponer este bonito tema que es la discapacidad. Espero que a la profe le haya gustado nuestra exposición y nos vemos para un próximo debate. Exposición. Gracias. Chao, Chao. niñas. Chao. Chao.